Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y en este nuevo vídeo de la serie del acuario plantado paso a paso vengo a hablarles de los nutrientes para nuestras plantas, cómo influyen en estas y cómo poder proporcionárselos en el acuario plantado. No se lo pierdan. Hoy quiero empezar presentándome porque hay gente nueva en el canal que todavía no me conoce y no sabe lo que hago dentro de este canal. Pues me voy a presentar. Yo soy Sara González, como ya he dicho, y soy graduada en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde posteriormente me especialicé, hice un máster en oceanografía y, como ya he dicho, me especialicé en los procesos biológicos en océano abierto. Actualmente soy la encargada del Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, donde nos encontramos hoy, desde donde les traigo este nuevo vídeo y desde donde quiero explicar la ciencia del acuario de una manera muy sencilla para que todas la entiendan. En el anterior vídeo les enseñé el montaje de este acuario plantado, me puse a plantarlos y les expliqué la importancia de la luz para nuestras plantas, que es un punto esencial en un acuario plantado. Pues bien, junto a la luz, otro de los puntos esenciales son los nutrientes y son de los que vengo a hablar hoy. Les voy a explicar distintos tipos de nutrientes para nuestras plantas y distintos productos del mercado con los que podemos proporcionárselo a estas. Las plantas son organismos fotosintéticos capaces de fabricar su propio alimento a partir de ciertos ingredientes. Y estos ingredientes principales son la luz, que es el motor principal de las cuales las plantas obtienen la energía necesaria para realizar la fotosíntesis, que es el proceso de formación o síntesis de toda la materia orgánica que van a utilizar. El CO2, que es la molécula inorgánica principal, moneda de cambio, que ellas van a transformar en materia orgánica. Y por último, el agua, que en este caso no es ningún problema para nuestras plantas, ya que es el medio donde viven. Gracias a estos tres ingredientes básicos, las plantas son capaces de sintetizar el 96% de su alimento, que son azúcares simples, los cuales transformarán en azúcares más complejos y en otras moléculas, utilizando el 4% restante de otros compuestos que no son capaces de sintetizar mediante la fotosíntesis. Estos compuestos son los conocidos como nutrientes y las plantas lo tienen que coger del medio, o bien porque ellas se encuentran ahí, o bien porque nosotros se los proporcionamos. De estos nutrientes es de los que voy a hablar a continuación. El primer nutriente esencial para nuestras plantas es el CO2, que es un nutriente inorgánico que es tan importante que ya le he dedicado un vídeo anterior. ¿Cómo proporcionamos CO2 para nuestras plantas en el acuario plantado? Pues principalmente tenemos dos formas. La primera de las formas es dejar que el CO2 atmosférico se difunda naturalmente en el agua, y esto lo podemos favorecer teniendo un KH del acuario bajo y un pH ligeramente ácido, que como he explicado también anteriormente, estas condiciones son las que favorecen la retención de CO2 en nuestro acuario y la presencia de este para nuestras plantas. Y la segunda forma sería aditando nosotros mismos ese CO2. Dentro de la adición de este CO2 tenemos dos formas principales. La primera, apta para acuarios high-tech que tengan muchas plantas con altos requerimientos de CO2, que sería con bombonas de CO2, bombonas y kits como los que tenemos aquí, que traen todo lo necesario para instalar este mini reactor de CO2 para que nuestras plantas siempre tengan este elemento disponible. Pero lejos de utilizar esto, si nosotros no queremos complicarnos tanto la vida, tenemos otro método que es el que nosotros realmente utilizamos en un acuario low-tech, que es un acuario como el que hemos montado aquí, de bajo requerimiento, y es abono líquido de CO2, como por ejemplo el Easy Carbo de Easy Life, que a nosotros nos da excelentes resultados. La adición de este líquido en días alternos y además el favorecer las condiciones del agua que hagan que se retenga todo el CO2, como es bajo KH y un pH ligeramente ácido, pues sería más que suficiente para hacer que todo el CO2 estuviera disponible para nuestras plantas. Chicos, en este vídeo que estoy hablando de los nutrientes y de los abonados, voy a estar hablando de muchos productos distintos, como están viendo aquí, que son los que nosotros vamos a recomendar en un acuario plantado.
No se preocupen, no se abrumen por todos los nombres de los productos. Nosotros en la descripción pondremos cada uno de los productos de los que hablamos y sus especificaciones, así que en la descripción lo tienen todo. Siguiente nutriente, el nitrógeno. Este es un macronutriente porque las plantas lo necesitan en mucha cantidad. El nitrógeno es el elemento omnipresente en todas las proteínas y las estructuras de todo organismo vivo. Por lo tanto, es esencial tanto para nosotros como para las plantas. Las plantas pueden obtener el nitrógeno de varias fuentes. Principalmente, nosotros conocemos el nitrato, pero las plantas también son capaces de obtener nitrógeno a partir del amoníaco, el amonio y los nitritos. Por ejemplo, hay plantas conocidas como plantas de ciclado que absorben muy bien amoníacos y nitritos, como la cola de zorro, las hidrocotiles y muchas otras. Por ejemplo, Valisneria también son muy buenas absorbiendo ese amoníaco y nitritos de donde sacan el nitrógeno. ¿Cómo le proporcionamos este nitrógeno a nuestras plantas? Pues hay varias formas. Principalmente el amoníaco, el nitrito y los nitratos son productos de la nitrificación bacteriana. Por lo tanto, si nosotros alimentamos a las bacterias heterótrofas, que son las que van a desencadenar el ciclo de la nitrificación, estas consecuentemente van a producir estos compuestos nitrogenados que finalmente van a nutrir a nuestras plantas. Una forma muy sencilla, a su vez, de alimentar a estas bacterias que posteriormente alimentarán a nuestras plantas es metiendo peces en el acuario. Los desechos de los peces contienen compuestos nitrogenados que las bacterias descompondrán y producirán finalmente esos compuestos amoníaco, amonio, nitritos y nitratos que van a alimentar a nuestras bacterias. Pero también hay otra forma, y es que si no tenemos peces en el acuario y solo tenemos plantas, o si tenemos peces pero aún así la cantidad de compuestos nitrogenados no es suficiente para nuestras plantas, podemos proporcionarle el nitrógeno mediante abonos. Uno de los abonos que nosotros utilizamos en ICA para nuestros acuarios plantados y que da excelentes resultados es el Nitro de Easy Life, que se lo voy a enseñar aquí. Concretamente, esta es una fuente de nitratos que les proporciona el nitrógeno esencial y necesario a nuestras plantas. Tercer nutriente, el fósforo. Es otro macronutriente, al igual que el nitrógeno, y es esencial porque forma parte de las estructuras de las membranas celulares, como por ejemplo fosfolípidos, y por lo tanto forma parte de las estructuras de todos los seres vivos. El fósforo va de la mano con el nitrógeno y es que tiene que haber una buena proporción de ambos nutrientes para que las plantas puedan desarrollarse correctamente. ¿De dónde obtienen las plantas el fósforo? Pues principalmente de los fosfatos, tanto orgánicos como inorgánicos. ¿Y cómo podemos proporcionarle nosotros los fosfatos necesarios al acuario plantado? Pues principalmente mediante la comida que le echemos a nuestros peces. La comida de los peces tiene muchos fosfatos, sobre todo la comida congelada, que tiene un porcentaje mayor que la comida en gránulos o en escamas. Por lo tanto, cuando alimentemos a nuestros peces, parte del alimento no ingerido liberará fosfatos al agua que la planta absorberá para captar todo ese fósforo necesario. ¿Qué pasa si nosotros de nuevo no tenemos peces en el acuario o tenemos muy pocos peces y la cantidad de fosfatos generados no es suficiente? Pues también tenemos abonos que proporcionan este elemento esencial para nuestras plantas. Por ejemplo, el fosfo de Easy Life, que es una fuente perfecta de fosfatos para aditar al acuario plantado. También da muy buenos resultados como el nitro. Siguiente nutriente, el potasio. Este macronutriente es el tercero en orden de importancia después del nitrógeno y el fósforo, si nos olvidamos del CO2, que es esencial, claramente. ¿Y por qué es tan importante? Porque el potasio interviene en infinidad de funciones metabólicas, entre ellas la apertura y cierre de los estomas, que son pequeños canales en las hojas de las plantas que permiten el intercambio gaseoso y con ellos permiten la absorción de CO2 esencial para estas plantas. Y además el potasio también interviene en la síntesis de pigmentos fotosintéticos que permiten a las plantas realizar la fotosíntesis, que es un proceso también esencial para que puedan desarrollarse. Normalmente en un acuario no hay entrada de potasio porque el agua del grifo no acostumbra a llevar este elemento y la comida de los peces tampoco lo contiene. Entonces, la manera más fácil para proporcionarle este macronutriente a nuestras plantas es mediante también el abonado. Concretamente, hay un abono específico llamado Kalium Potassium
que proporciona este nutriente esencial a nuestras plantas y también es de Easy Life. Cabe destacar que el potasio, dado que no tiene fuentes de entrada al acuario más que la que nosotros hacemos mediante el abonado, en un acuario bien plantado y sobre todo con plantas de crecimiento rápido, como por ejemplo las ambulias, se agota muy rápidamente, es el macronutriente casi que antes se agota. Por lo tanto, yo recomiendo una adición periódica de este nutriente para no crear déficit en nuestras plantas. Siguiente nutriente, el hierro. Esta vez, al contrario de lo que pasa con el nitrógeno, el potasio y el fósforo, es un micronutriente porque la planta lo necesita en mucho menos cantidad que los anteriores. Pero aún así, aunque es micronutriente, es esencial. De hecho, dentro de todos los micronutrientes que la planta necesita, que son muchos, el hierro es el principal, porque interviene en multitud de procesos metabólicos para las plantas, como la síntesis de pigmentos y la cadena de transporte de electrones, muy importante en la respiración del organismo. Dos de los productos que podemos utilizar para proporcionarle el hierro necesario a nuestras plantas son estos que tengo aquí, los Root Sticks y el ferro de Easy Life, ambos fuentes esenciales y súper importantes de hierro para el acuario plantado. Por ejemplo, los Root Sticks se utilizan más para colocar en el sustrato y estos nutren directamente las raíces. Son pequeños palitos arcillosos que se pueden enterrar en el sustrato cerca de las plantas o bien se pueden enraizar directamente las plantas en estos palitos. Y una opción también muy cómoda es abono líquido ferro, fuente líquida de hierro para que estas plantas puedan desarrollarse perfectamente. Quiero recalcar una cosa y es que como ambos nutrientes, tanto el potasio como el hierro, intervienen en la síntesis de pigmentos fotosintéticos, un déficit de estos dos nutrientes en las plantas se manifiestan de la misma forma. Principalmente nosotros podemos ver que nuestras plantas se vuelven amarillas, las hojas más antiguas de las plantas se vuelven amarillas, que se conoce como clorosis, y además sus bordes empiezan a necrosarse, a ponerse de color marrón y a morir. Esto puede significar o bien que falta potasio o bien que falta hierro, pero realmente no sabemos cuál de los dos nutrientes es el que falta, pues el déficit de ambos se manifiesta de la misma forma. Para nosotros asegurarnos de que estamos proporcionándoles los nutrientes adecuados y necesarios para nuestra planta, yo siempre recomiendo que se aditen los dos a la vez, tanto potasio como hierro. Si no queremos estar rompiéndonos la cabeza aditando dos productos diferentes, tenemos una alternativa muy buena a estos dos abonos distintos, que es el Profito también de Easy Life. Profito es un multiabono que tiene potasio, hierro y multitud de otros microelementos necesarios para nuestras plantas. Por lo tanto, nosotros aditando tan solo este multiabono ya nos aseguramos de que tengamos completas las necesidades nutricionales de la planta. Y entonces, ¿por qué tenemos un multiabono que ya nos proporciona estos dos compuestos por separado? Pues porque distintas plantas van a tener distintos requerimientos. Por ejemplo, como ya he dicho, plantas de rápido crecimiento, como por ejemplo las ambulias que tengo aquí detrás, consumen muy rápidamente el potasio. Sin embargo, plantas más arbustivas que tienen un color más verde intenso, como por ejemplo las anubias, consumen mucho hierro. Entonces, dependiendo de la cantidad y del tipo de plantas que tengamos en el acuario, quizás necesitemos aditar un nutriente u otro. En caso de que tengamos un acuario completamente balanceado y equilibrado, pues podríamos utilizar Profito sin ningún tipo de problema. Todo esto es a gusto personal y siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestros acuarios. Otros micronutrientes para nuestras plantas. Como ya he dicho, el hierro era el micronutriente principal, pero hay muchísimos otros, como por ejemplo el manganeso, el molibdeno, el zinc, el cobre incluso, o el cloro, calcio, magnesio, etcétera, que nuestras plantas van a necesitar en muy poquita medida. ¿Cómo proporcionamos esos micronutrientes en el acuario? Pues como en el mercado es muy difícil encontrar abonos específicos de esos micronutrientes, nosotros tenemos que confiar en utilizar abonos múltiples, digamos, para proporcionarle esos nutrientes a nuestra planta. Como ya he enseñado, una opción ideal es el Profito, que es multiabono, que aparte de proporcionar
el potasio y el hierro necesario y súper importante, proporciona infinidad de otros micronutrientes, como por ejemplo el manganeso. Y otra de las cosas que nosotros hacemos en ICA es mediante el agua. Nosotros no utilizamos agua de ósmosis porque es un agua completamente pura y que viene sin ningún tipo de mineral en ella. Nosotros lo que utilizamos es agua del grifo, que nos viene con un KH y un pH muy aceptable y un GH, que es la cantidad de sales disueltas en el agua, también muy buena. Con este método nos aseguramos de que todos los micronutrientes que no podemos aportarle mediante abonado, se lo aportamos con el agua. Eso sí, siempre previamente tratada con otro producto que nos elimine no tanto el cloro que las plantas pueden aprovechar, sino las cloraminas, que son sustancias mucho más nocivas tanto para las plantas como para los peces si tenemos dentro del acuario. Un producto muy bueno que nosotros utilizamos es el Aquamaker, acondicionador de agua del grifo. Puntualización, muy importante. Esto es un dato que yo no sé si conocen, pero yo se los quiero decir. Todos los micronutrientes, a excepción del molibdeno, disminuyen su biodisponibilidad para las plantas cuanto mayor es el pH del agua del acuario. ¿Esto qué quiere decir? Que con pH muy alcalinos, todos los nutrientes que tengamos en el agua van a estar en una forma química que las plantas no van a poder asimilar del todo bien. Por lo tanto, es muy recomendable que para un acuario plantado tengamos un agua ligeramente ácida. Y esa es una de las razones principales por las que nosotros utilizamos nuestro sustrato Aquagro, porque aparte de que nos deja el KH en cero, que esto es ideal para retener todo el CO2 posible para nuestras plantas, también nos disminuye ligeramente el pH, lo mantiene estable aproximadamente en 6,5 o 6,8. Esta ligera acidez lo que hace es dejar más biodisponibles todos los micronutrientes para que nuestras plantas puedan absorberlos correctamente. Normalmente, de todos los productos que he enseñado en el vídeo, se recomiendan dosis específicas. Por ejemplo, hay productos que te recomiendan dosis semanales, hay otros productos que recomiendan incluso dosis cada 2 semanas. Mi recomendación es dividir esas tomas semanales en tomas diarias para obtener un mayor equilibrio del nivel de nutrientes dentro de nuestro acuario y para que nos permita tener un acuario mucho más balanceado y mucho más bonito. Además, otra de las recomendaciones mías es utilizar el multiabono Profito, que como ya he dicho, contiene muchos de los nutrientes necesarios para nuestras plantas. Con este abono nos liberamos de tener que aditar potasio, hierro o distintos micronutrientes porque esto es un todo en uno, digamos, entonces para nosotros es mucho más cómodo. Y en caso de que tengamos peces en el acuario, pues el nitrógeno y el fósforo necesario ya se lo van a aportar ellos. En caso de que no sean suficientes los peces o de que no los tengamos, pues podríamos aditar nitrógeno y fósforo por separado. Pero sí es verdad que con el uso de este multiabono el mantenimiento es muchísimo más sencillo. Todo ello dependerá del grado de plantado que tengamos y de las necesidades individuales de cada uno de nuestros acuarios. Con todo esto yo ya me despido por hoy. Espero que las nociones básicas de los nutrientes en el acuario plantado les hayan quedado claras. Espero que a partir de ahora ya conozcan el por qué necesitan las plantas ciertos nutrientes y cómo podemos proporcionárselos. Quiero recordarles, como siempre, que si les ha gustado el vídeo nos regalen un like, que se suscriban a Canal y Casa si aún no están suscritos y que le den a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Mi intención es grabar un próximo vídeo hablando del mantenimiento de un acuario plantado, que ya creo que con todo lo que he subido anteriormente, hablando del CO2, del pH, del sustrato, de los nutrientes, etcétera, tendremos una visión global suficientemente completa para poder mantener un acuario plantado en buenas condiciones. Nos vemos en la próxima.